Buenas noches. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestra estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres, Blanca Castillo. Ella es creadora de contenido médico, tiene experiencia en la docencia médica y hoy nos va a hablar sobre Aprendiendo. el tema de cirrosis hepática. Bueno, Blanca, puedes continuar. Me gusta cómo enseña el pero la verdad, no te voy a mentir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Blanca Castillo, pertenezco al grupo Team Mieloide y el día de hoy pues vamos a hablar de una enfermedad que es muy común y podemos pues encontrarla mayormente en los consultorios o pacientes que llegan, ¿no? Y esta enfermedad se conoce como cirrosis hepática. Ahora, sin mucho más preámbulo, vamos a ver el contenido. Y bien, el contenido del día de hoy, pues tenemos, primeramente, vamos a ver la anatomía del hígado. Segundo, vamos a definir, porque las enfermedades siempre tienen que definirse para que puedan entenderse. Seguidamente, se van a decir las etiologías, de las cuales va a haber una causa más frecuente. Luego se va a explicar la fisiopatología, es decir, el proceso de cómo actúa esta enfermedad en mi organismo o en nuestros organismos. Vamos a ver, casi ya para terminar, manifestaciones clínicas, complicaciones y por último se dirá la bibliografía pues que utilicé para que tal vez ustedes más adelante, si es que les interesa el tema o claro, porque están cursando, ¿no? Tienen que estudiarlo, lo revisen y al igual que yo también puedan entenderlo. Y sin nada más que decir y ni dar mucho más, vamos a empezar. Primero la anatomía. Nosotros vamos a recordar anatomía. Entonces, el hígado va a ser el órgano visceral más grande del cuerpo. Y claro, si es el más grande, va a ocupar la gran parte del hipocondrio derecho, así como también la del epigastrio. Ahora, el hígado va a recibir el 25% del gasto cardíaco en reposo. Y ojo, el hígado aquí se caracteriza ¿por qué? Porque recibe doble suministro sanguíneo. Y me dirán, ¿y cómo recibe este doble suministro sanguíneo? Porque me recibe tanto de la arteria hepática como de la vena porta. Entonces, así como todos los órganos tienen funciones, el hígado va a tener, ya por así decirlo, demasiadas, de las cuales aquí yo he puesto las que más se caracterizan y las que el día de hoy aquí se van a ver resaltadas en esta enfermedad, en las cuales tenemos uno, el metabolismo de hidratos de carbono, es decir, la síntesis de ácidos grasos, de los lípidos, de los triglicéridos, la producción de la bilis, síntesis de proteínas, por ejemplo, una que es muy importante en este caso es la albumina, los síntesis de factores de coagulación, por ejemplo, la protrombina, y tenemos que el hígado también elimina la bilirrubina. Y si ustedes me preguntan qué es la bilirrubina, para algunos que no saben, la bilirrubina va a ser la degradación de los eritrocitos. Ahora, hay que recordar que un eritrocito tiene la vida promedio de 120 días. Llegado a esa cantidad, pues empiezan a degradarse. Y es por eso que se produce la bilirrubina. Entonces, yo sabiendo todas estas funciones que tiene mi hígado, paso a hablar sobre la unidad funcional. Y si a mí me preguntan, ¿cuál es la unidad funcional del hígado? Yo voy a decir el lobulillo hepático. Y este lobulillo hepático tiene la característica de que es hexagonal. Y si es hexagonal, va a estar compuesto, uno, por tejido conectivo, va a tener fibras nerviosas y va a estar conformado por la tríada portal. Una pregunta que siempre van a hacer, ¿no? Yo recuerdo que en anatomía me preguntaban, escribe la tríada portal. Y la tríada portal no es nada más que la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Los tres. Los tres contenidos llevan el suministro sanguíneo, el contenido biliar por el lobulillo hepático. Todo a través de los sinusoides. Ahora, Blanca,
¿Qué son los sinusoides? Los sinusoides van a ser los capilares por donde van a pasar todo este contenido. ¿De quién? De la tríada portal. Entonces, aquí les puse el dibujo. Este dibujo, como acá dice, pues, lobulillo hepático. Tengo mi lobulillo hepático y tengo mi tríada portal, que es la arteria hepática, la vena porta y mi ducto biliar. Si yo tengo que llega contenido de la arteria hepática, ojo, va a pasar por mi sinusoide, llega hasta mi vena central. Lo mismo, llega flujo sanguíneo de la vena porta. Ahora, una función de la otra, o sea, ¿de quién me trae sangre la vena porta? Me trae sangre tanto del estómago, del vaso, del páncreas, del duodeno, en fin de órganos, trae la vena porta y desembocan en la vena central. Lo mismo pasa en el ducto biliar. Pasan por los sinusoides y desembocan en la vena central hasta llegar a la vena cava inferior. Pero mi lobulillo hepático, así como tiene estos sinusoides, va a estar conformado por diferentes células. Tengo las células también conocidas como los hepatocitos, las células de Kopher, las células estrelladas y las células endoteliales. Ahora, para hablar de esto, tenemos que saber que los hepatocitos van a ser el 65% de células que van a conformar toda la arquitectura de mi hígado. Y luego, así como también tengo células que conforman mi arquitectura del hígado, tengo macrófagos y estos macrófagos se llaman las células de Kopher. Ojo, es muy importante recordar las células de Kopher, así como también las células de Ito. Las células de Ito tienen la función de almacenar ácidos grasos, es decir, colesterol, triglicéridos, también me almacenan la vitamina A y tiene la función de la fibrogénesis, que es muy importante. Y luego también tenemos las células endoteliales, que son quienes me van a tapizar. Entonces, si yo les pongo un dibujo aquí, en este dibujo yo tengo el hepatocito con forma hexagonal, tengo mi sinusoide y yo debo recordar que dentro del sinusoide yo tengo a la célula de Kopher, que es mi macrófago. Entre el sinusoide y el hepatocito yo tengo a la célula estrellada. Y esta célula estrellada que está entre el hepatocito y el sinusoide se encuentra en el espacio de Dis. Y esta cumple la función ¿de qué? De la fibrogénesis. Ahora, si yo estoy entre el espacio de Dis y el sinusoide, voy a encontrar a las células endoteliales, quienes me fenestran, ¿no? Y me empiezan a recubrir todo el sinusoide. Y es así como hemos hablado de fisiología, un poco de anatomía, y podemos entender la arquitectura normal de un hígado. Sabiendo eso, ya podemos pasar a hablar de lo que es en sí cirrosis hepática. Y para definir en sí qué es la cirrosis hepática, tenemos que la cirrosis hepática no es una enfermedad que te va a dar de la noche a la mañana. Ah, ya, de aquí a mañana ya me dio cirrosis. No, es definirlo mal. En este caso, vamos a decir que la cirrosis hepática va a ser la fase más avanzada de cualquier enfermedad hepática. Es decir, va a ser una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque ya lleva tiempo. Entonces, si lleva tiempo, yo voy a tener que va a ser una alteración difusa. ¿Pero de quién? De todo el parénquima hepático. ¿Y quién es el parénquima hepático? Todo mi lobulillo, mis células estrelladas, mis hepatocitos. Entonces, como existe esta alteración, yo voy a encontrar que va a haber fibrosis. Y la fibrosis hepática viene consigo con áreas nodulares. Es muy característico encontrar en la cirrosis fibrosis y áreas nodulares. Siempre voy a encontrar eso. Entonces, si ya sé que es una alteración difusa del parénquima hepático, de que tengo fibrosis, de que tengo áreas nodulares y por ende de que es una inflamación crónica, voy a tener que esta inflamación, como es crónica, va a ser prolongada. Y si es prolongada, aquí entran a tallar la función de las células estrelladas. Estas células estrelladas, como hay o existe esta inflamación, empiezan a aumentar en su número. Y como empiezan a aumentar en su número, se empiezan a activar. Y si yo tengo esta cantidad de células estrelladas aumentadas y encima activadas, empiezan a secretar grandes cantidades de colágeno.
Y si yo tengo grandes cantidades de colágeno, ¿se imaginan cómo puede afectar toda la arquitectura de mi hígado? Y es por eso que más adelante se va a ver, pues, ¿no? En la fisiopatología se va a explicar, pero ahora se pasa a hablar de las etiologías, ¿no? Existen diversas etiologías, pues, que me pueden ocasionar una cirrosis. Y en este caso no solamente va a ser, cirrosis es porque tomas mucho o por el exceso de alcohol o por los alcohólicos. No, también existen, aparte del alcohol, fármacos. Uno de ellos va a ser el paracetamol o el famoso acetaminofén, ¿no? En este caso, estos fármacos van a ser hepatotóxicos, es decir, causan este daño en el hígado. Pero así como existen fármacos, existen enfermedades que son la hepatitis B, la hepatitis C, enfermedades autoinmunes, que una de ellas va a ser la cirrosis biliar primaria o, valga la redundancia, una hepatitis autoinmune. Entonces, tenemos en etiologías tóxicas, etiologías por hepatitis, etiologías autoinmunes. Tenemos también etiologías que van a ser por trastornos metabólicos. Y estos trastornos metabólicos no van a ser nada más y nada menos que, por ejemplo, la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson. También tenemos el déficit de alfa-1 antitripsina. Y ahora, ¿qué es la alfa-1 antitripsina? ¿O para qué me sirve? ¿O para qué la produce mi organismo? ¿O dónde la puedo encontrar? La alfa-1 antitripsina la voy a encontrar en el pulmón y la voy a encontrar en el hígado. En este caso nos centramos en el hígado. La alfa-1 antitripsina me sirve para proteger contra estos organismos patógenos, ¿no? Puedo ver acá mi hígado que está tratando de defenderse. Ahora, si yo tengo un déficit, es decir, mi hígado no tiene esta alfa-1 antitripsina, no se puede proteger y está vulnerable a que me ataquen, ¿no? Los patógenos. Ahora, otra etiología que es muy característica y la que puedo encontrar también es la obstrucción del retorno venoso. ¿Y cuáles son las enfermedades que me producen una obstrucción del retorno venoso? Tengo la insuficiencia cardíaca, una pericarditis constrictiva y sobre todo lo que voy a encontrar en un paciente con cirrosis hepática es el síndrome de Budd-Chiari, donde encuentro esta obstrucción del retorno venoso, ¿no? No regresa la sangre adecuadamente. Entonces, ya sabiendo las etiologías, ya sabiendo la anatomía normal, ya sabiendo la fisiología, nos pasamos a hablar, en este caso, de la cirrosis alcohólica. ¿Por qué? Porque la cirrosis alcohólica, por ejemplo, en España, tiene entre el 80 al 90%, que es la más frecuente. Ahora, si saben, quizás en otros países, en Perú, no sé, la pueden escribir en el chat, o si tienen alguna pregunta o duda también me la pueden hacer. En fin, la cirrosis alcohólica no es nada más que una, como se dice, hepatopatía alcohólica, que van a ser lesiones provocadas en el hígado. ¿Por quién? Por el alcohol o también conocido como el etanol. Ahora, en una cirrosis alcohólica yo voy a encontrar esteatosis, que va a ser la enfermedad reversible que mayormente aparece en el 90% de los individuos que abusan del alcohol, ¿no? Esas personas que les gusta tomar en exceso, aparece, ¿no? Esta esteatosis. La esteatosis, más conocida como el hígado graso, para los que no saben. Ahora, así como esteatosis, yo voy a tener que otra complicación, que es un poco más grave que la esteatosis, va a ser una hepatitis. Y ya después de la hepatitis, la fase final es la cirrosis. Pero voy a tener factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, por ejemplo, como su nombre aquí dice, tengo el consumo de riesgo. ¿Y a qué te refieres, Blanca, con el consumo de riesgo? ¿O a qué quieres decir o a qué quieres llegar? Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, a ver, un amigo que le gusta salir una vez a la semana, una vez al mes, salir, claro, cuando antes se podía, porque ahora no se puede por pandemia, sale a una fiesta, toma sus 80 miligramos de etanol, los toma, listo, pero ¿esto qué? Es una vez al mes, una vez al año, y esto es. Entonces, me produce en el cuerpo o en el organismo una esteatosis.
Por ende, es una enfermedad reversible. Entonces, si esta persona deja de tomar, mi organismo vuelve a su norma, o sea, el hígado vuelve a funcionar normalmente. No pasa nada. Pero ¿qué pasa ahora si esta persona que ya no, que ya era una vez al año, le aumentamos y toma todos los días y de 10 a 20 años, ya no vendría a ser una esteatosis hepática, vendría a ser una cirrosis, una enfermedad irreversible? ¿Por qué? Porque aumenté la ingesta y aumenté el tiempo del alcohol. Pero el alcohol va a depender tanto de la cantidad y del contenido. ¿Y a qué te refieres con la cantidad y el contenido del alcohol? Por ejemplo, una persona que toma, una persona que toma cerveza, ¿no? Es muy diferente a una persona que toma vino. ¿Y cómo es eso, Blanca? Las personas que prefieren tomar cervezas, en este caso, son más propensas a sufrir una cirrosis alcohólica que las personas que toman vino. Y ojo, las personas que toman cerveza antes de las comidas o se pasan de las horas de, por ejemplo, se pasan de la cantidad y más de 5 horas, aún más son más propensas a tener cirrosis alcohólica. Pero si yo ahora hablo de otro factor de riesgo que es el sexo, aquí venimos a tallar las mujeres, pero no en este caso, ¿por qué las mujeres somos más propensas a sufrir cirrosis alcohólica? No porque nos gusta beber, no porque nos guste beber más o porque nos guste más la cerveza, el vino o el trago corto, sino que las mujeres tenemos el alcohol deshidrogenasa disminuido. Y esto se debe por diferentes motivos. Y uno de ellos es que las mujeres tenemos la menarquía cada mes, lo cual hace que pues disminuya esta alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que actúa en el metabolismo del alcohol. Entonces, esto hace que las mujeres, a pesar de que consumamos menos alcohol que los varones, somos más propensas a sufrir cirrosis por alcohol. Pero ojo, no lo digo yo, lo dice la ciencia. A pesar de que las mujeres somos más propensas, hay más casos de hombres que sufren cirrosis alcohólica. Entonces, ojo a tener eso. Otra de los factores de riesgo también vendría a ser la nutrición. Y la nutrición en este caso, pues, si yo tengo una persona que sufre de obesidad y encima tiene el síndrome metabólico, claro que va a ser mucho más propensa a sufrir esta cirrosis hepática. Otro de los factores de riesgo es que tengo el tabaco. Otro, como ya lo dije, es el patrón de consumo de tipo de bebida. Ojo, les vuelvo a repetir, las personas que prefieren tomar cerveza en vez de vino son más propensas a sufrir una cirrosis. Ahora, si yo tengo un paciente que llega con ascitis, ¿no? Que es el líquido en todo el peritoneo, voy a llegar con una persona con una panza en forma de pelota, por así decirlo. Esto es conocido como la ascitis y es la complicación que es más frecuente en una cirrosis alcohólica. Claro que la ascitis también puede aparecer por otra complicación, ¿no? Pero es muy característico en esta patología. Seguido de la ascitis, yo voy a tener las hemorragias por las varices. ¿Por qué? Porque las varices esofágicas también son muy características de la cirrosis alcohólica. Y también pues voy a encontrar encefalopatía, ¿no? Ahora, ya sabemos los factores de riesgo, ya sabemos qué es la cirrosis alcohólica, cuál es su complicación más característica. Vamos a pasar a hablar de la fisiopatología. Si tienen alguna pregunta o duda, me la pueden hacer. Normal, con confianza. Ahora, en la fisiopatología, antes de hablar del proceso fisiopatológico, vamos a hablar de lo normal, de lo que va a pasar en el organismo normalmente. Como les dije, si yo tengo un amigo que sale y toma una vez al mes, una vez al año ya, el alcohol es absorbido, ¿no es cierto? Bebo, se absorbe, luego pasa por el estómago, pasa por el intestino, hasta que llega al hígado y en el hígado empieza a metabolizarse. Ojo, una vez que llega al hígado, tiene diferentes rutas, es decir, tiene diferentes tipos de metabolismo. Tengo, por ejemplo, la ruta del alcohol deshidrogenasa,
la ruta del citocromo P450 y tengo la del catabolismo perixosómico. Pero nosotros nos vamos a centrar en la del alcohol deshidrogenasa. Ahora, si hablamos del alcohol deshidrogenasa, esta me oxida el alcohol hasta convertirlo en acetaldehído. Y ojo, este acetaldehído es un contenido demasiado oxidativo, demasiado. Pero el acetaldehído, gracias al aldehído deshidrogenasa, se convierte en acetato. Y el acetato, pues, es un compuesto que puede ser eliminado fácilmente. Bien, entonces, si esto es lo que ocurre normalmente, metabolismo normal. ¿Quién está con el micro encendido? Por favor, no me deja continuar, no. Creo que es Marco Mendoza. ¿Puedes silenciar tu micro, por favor? Muy bien, mi amor. Bueno, ya. Lo normal, como les decía, es eso que ocurre, ¿no? Todo el metabolismo normal que puede causar el etanol. Pero si yo ya paso a hablar ahora del proceso fisiopatológico, como les dije, si tengo una persona ya con este problema del alcoholismo, voy a tener aumentado el acetaldehído. ¿Por qué? Porque mis ingestas de alcohol van a estar aumentadas y por ende este contenido oxidativo que era demasiado tóxico para el hígado va a estar aumentado. Y si esto está aumentado, yo debo recordar para quienes ya llevaron farmacología que el etanol tiene diferentes tipos de mecanismos de acción, es decir, tiene varios, o sea, tiene varias formas de actuar en el organismo. Y el etanol, uno de los cuales, o sea, si les pongo ejemplos, por ejemplo, disculpa la redundancia, por ejemplo, el etanol puede me puede causar que se eleve la resistencia a la insulina, puede causarme que se eleve la oxidación del colesterol, de los triglicéridos, y es por eso que nosotros podemos ver también que se manifiesta en la persona. Cuando una persona está ya con sus copas de más o sus vasos de más en el organismo, se puede ver cómo no puede caminar bien, después al día siguiente no se acuerda de lo que pasó, como dice la canción, y si no me acuerdo no pasó. También se puede encontrar, ¿no?, que la persona está ruborizada, a veces llega hasta vomitar. Entonces, es muchos efectos que causa el alcohol en el organismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mi hígado empieza a notar que el acetaldehído está aumentado. Pero mi hígado, como es muy inteligente, trata de defenderse, ¿no? Quiere combatir esto. Entonces activa mis células de Coffer. Al activar las células de Coffer no pueden actuar por sí solas, necesitan de las células cito. Y las células cito les dije que eran las encargadas, o bueno, tenían la función de la fibrogénesis. Entonces, van a activar el profibrinógeno, el factor de necrosis tumoral. Entonces, estas células hito, al ver que, como dije, el etanol en el organismo empieza a aumentar ese estrés oxidativo de ácidos grasos, por ende se va a ver aumentado, en otras palabras, se va a ver aumentado los triglicéridos. Estos triglicéridos aumentados, más el colesterol, más una fibrosis que se está produciendo, las células hito no se van a poder abastecer, no van a ser capaces de poder almacenar todos estos ácidos grasos. Entonces, mi arquitectura hepática se va a ver, pues, afectada. Y es por eso que viene, ¿no?, toda esta cirrosis. Y como dice acá, si aumento mi ingesto de alcohol, va a haber mayor oxidación. Y si hay mayor oxidación, va a haber una mayor captación de ácidos grasos. Si hay mayor captación de ácidos grasos, por ende va a haber mayor oxidación de estos mismos y va a haber mayor secreción de lípidos. Se empiezan a acumular los triglicéridos, mis células hito no se abastecen y se empieza a producir esta exagerada síntesis de colágeno. Y es por eso que mi hígado me empieza a pedir ayuda, ¿no? Ahora, si ya hablamos de las etiologías, de la fisiopatología, y tenemos todo eso en cuenta, vamos a hablar de una de las complicaciones que vamos a encontrar, o bueno, que siempre se va a dar y las literaturas te las dicen, ¿no?, en una cirrosis hepática, en este caso la hipertensión portal. Y la hipertensión portal, como su nombre lo dice, hipertensión,
es el incremento de la presión hidrostática en el interior del sistema venoso portal. Yo les dije, el hígado tiene doble función, doble aporte sanguíneo, de la arteria hepática y de la vena porta. En este caso, donde se ve el incremento de la presión es en la presión del sistema venoso portal. Y esta hipertensión portal está dada por la ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que el gradiente de presión portal, en este caso, va a ser directamente proporcional al flujo sanguíneo y a la resistencia. ¿Y cómo es eso? Que, por ejemplo, en este caso la cirrosis, me aumenta la resistencia y me aumenta mi flujo sanguíneo porque se produce dilatación, va a aumentar este gradiente de presión portal. Y es por eso que empieza toda esta hipertensión en el hígado, obviamente. Entonces, se puede afectar tanto la resistencia, tanto el flujo o los dos al mismo tiempo. ¿Y qué pasa aquí? Pasa que mi hígado, al ver esta hipertensión portal, es decir, empieza a aumentar aquí la presión, empieza a aumentar la presión. No olvidar que la vena porta se forma de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. La vena mesentérica inferior puede irse a la vena esplénica o también de la vena mesentérica superior. Entonces, una vez que se une la vena mesentérica superior y la vena esplénica y me forma la vena porta, que llega con todo ese flujo sanguíneo del estómago, del vaso, del, del intestino, del duodeno, entonces llega con todo ese flujo sanguíneo, imagínense, y está ocurriendo esta fibrosis, y cuando ocurre fibrosis aumenta la resistencia, y si hay aumento de la resistencia empieza a haber esta hipertensión portal, pero ya al haber esta resistencia en mi vena porta, empieza a haber una dilatación una dilatación esplénica, y si hay dilatación esplénica, si hay dilatación, tienen que producirse los vasodilatadores. Y uno de los vasodilatadores más importantes es el óxido nítrico. El óxido nítrico empieza a aumentar. Claro, pero tú me dirás, pero mi organismo es muy inteligente y a la vez puede secretarme vasoconstrictores. Pero en este caso, esta dilatación que empezó en el vaso ya se prolonga y se vuelve sistémica. Y si se vuelve sistémica, mis vasoconstrictores ya no actúan. ¿Por qué? Porque va ganando la vasodilatación, por así decirlo. Entonces prevalece el óxido nítrico y es por eso que se produce esta dilatación. Y ojo, cuando ocurre o ya empieza a haber esta hipertensión portal, mi, mi flujo sanguíneo ya no va a pasar por la vena porta, sino que se empieza a crear una circulación colateral. Es decir, ya no va a pasar por aquí normalmente, sino que se puede ir por la circulación fetal, puede irse por la arteria gástrica izquierda. Entonces, si ya no va a pasar la sangre que venía de diferentes órganos y va a llegar al hígado y se va a ir por otro recorrido, empieza a haber un shunt portosistémico. Blanca, ¿y qué es un shunt portosistémico? Es cuando la sangre, en mis palabras, en vez de llegar al hígado normalmente, toma una ruta colateral. Mi hígado queda prácticamente insuficiente, no le va a llegar la sangre adecuada. Entonces aquí yo ya empiezo a notar estos cambios característicos. Empiezo a ver retención de sodio, retención de agua, daño en el estómago, encefalopatía, puede encontrar daño también en el esófago, y es por eso que se empieza a producir la ascitis, se empieza a producir también las varices esofágicas. Ahora, para yo saber cuándo o cuál es el valor de esta hipertensión portal, es cuando es mayor a 6 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasa esto es que ya empieza a haber esta hipertensión, se empieza a formar esta circulación colateral. Entonces, si pasa 6 y empieza ya a llegar a 10 milímetros de mercurio, empiezan a aparecer estas famosas varices esofágicas. Al ver esas varices esofágicas y la presión aún sigue aumentando y de 10 pasa a 12, estas varices pueden romperse y es muchas veces que podemos ver esa hemorragia, ¿no? En esos pacientes se encuentran esas hemorragias. Eso es prácticamente la complicación más importante, la hipertensión portal, que ocurre pues no prácticamente por esa resistencia periférica producida por la
fibrosis causa de la ingesta aumentada del alcohol y encima de esa fibrosis empieza a haber esa vasodilatación que primero empieza en el vaso y luego vuelve y luego se vuelve todo sistémica. Y es por eso, ¿no?, que vemos la citis, otra vez les repito, las varices esofágicas y así. Luego tenemos más que clasificación, una manifestación clínica, que bueno, son las manifestaciones clínicas. En este caso, en esta clasificación, vamos a tomarlo así, pero tómelo más que todo como manifestación clínica. En este caso, la clasificación tenemos la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada o no compensada. En una cirrosis compensada yo voy a tener que va a ser una enfermedad latente, ¿no?, de larga evolución. Mi hígado aquí, claro, va a funcionar normalmente, incluso mi paciente está asintomático, pero ya aquí voy notando estas famosas varices esofágicas, ¿no? Ya las voy notando. Entonces mi paciente, por casualidad, puede llegar por cualquier otro dolor a mi consultorio o a emergencia, pero yo ya, según los análisis o las sospechas, ¿no?, que voy teniendo y voy viendo o encontrando también estas varices esofágicas, ya voy sospechando que mi paciente tiene una cirrosis hepática. Pero ¿qué pasa ahora si ya no es cirrosis compensada? Si no viene a ser una cirrosis descompensada. Aquí el paciente ya viene con las complicaciones, puede venir con ascitis, puede venir con una hipertensión portal, por una encefalopatía. Entonces aquí el hígado ya no es capaz de realizar sus funciones. ¿Por qué? Por la que enfermedad ya evolucionó, ya se agravó. Y Blanca, si tú me preguntas, una cirrosis compensada, ¿puede volverse una cirrosis descompensada? Claro, y el límite o digamos el que mantiene ese equilibrio va a ser la hipertensión portal. Si no hay todavía hipertensión portal, se puede decir que el paciente tiene cirrosis hepática, pero ya yo veo esto, hipertensión portal, puedo decir que mi paciente ya empieza a tener esta cirrosis descompensada. Mi hígado no puede realizar todas las funciones que yo les dije al inicio, que eran muy importantes de recordar. Entonces, si ya sé la clasificación, o mejor dicho, las manifestaciones clínicas, yo le mando a hacer a mi paciente pruebas de laboratorio. Entonces, en estas pruebas de laboratorio, las cuales aquí resaltan y las que me indican de que hay una cirrosis, va a ser la disminución de la albumina, voy a tener el alargamiento del tiempo de protrombina, ojo, mayor a 4 segundos, la elevación de la bilirrubina directa. Si yo encuentro elevación de bilirrubina directa, el tiempo de protrombina elevado y encuentro la disminución de la albumina, cirrosis. Pero, ¿qué pasa si tú me preguntas, Blanca, ¿y las transaminasas aquí tienen importancia o no tienen importancia? Sí tienen importancia, pero mayormente las transaminasas me van a dar o se van a presentar elevadas cuando existe un daño hepatocelular, o sea, por otras causas. En una cirrosis hepática no. Como dice acá, mayormente es escasa la elevación. ¿Por qué? Porque las transaminasas mayormente en citólisis. Ahora, también se puede ver muy escasa la elevación de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina yo la puedo encontrar elevado también en niños. Y no me vas a decir que un niño va a ser alcohólico. En esas edades ni siquiera saben qué es el alcohol, ni siquiera lo han probado. Entonces, ¿por qué es que yo encuentro la fosfatasa alcalina elevada en niños? ¿Por qué? Porque mayormente esta va a estar dada en el crecimiento de huesos o porque hay un daño óseo. Entonces, si yo encuentro en un paciente fosfatasa alcalina, pero tal vez no necesariamente puede ser por cirrosis, puede ser porque tiene un daño óseo. Lo mismo con la GGT. ¿Listo? Entonces, también puede encontrar la pancitopenia, puede encontrar anemia y muchas otras características que están dentro de estas funciones, ¿no? ¿Y por qué viene a actuar aquí el tiempo de protrombina? Porque acuérdense que el hígado tiene la función de sintetizar todos los factores de coagulación y es por eso que se ve pues en una persona con cirrosis afectada. Entonces, si yo sé que tiene albumina disminuida, alargamiento de tiempo de protrombina y elevación de la bilirrubina directa,
ya puedo sospechar de que mi hígado no es capaz de cumplir todas las funciones adecuadas y que está, claro, pasando por un proceso de cirrosis. Ahora, aquí tenemos voy a borrar. Tenemos una clasificación que se llama la de Chilpuj, que yo la encontré en el manual de Amir. En esta clasificación había la clase A, la clase B y la clase C. Y esta clasificación de Chilpuj se refería a que, por ejemplo, ¿qué pasa? O bueno, estaba relacionada con la supervivencia y el pronóstico de una persona con cirrosis. Es decir, si una persona estaba en una clase B con unos puntos, o sea, se daba una clasificación de puntos del 1 al 15. Entonces, según esta clase B y C, que eran los puntos de 7 a 9 o 10 a 15, quiere decir que ya tiene una complicación bastante, ¿no? Prolongada. Entonces, aquí la supervivencia en un año va a ser de 81% y en 2 años de 57%. Imagínense. Y si tengo que estar en la clase C, es decir, con un puntaje de 10 a 15, la persona al cabo de un año va a tener una supervivencia de 45% y al cabo de 2 años pues disminuye al 35%. Ahora, si quieren encontrar pues esa clasificación de Chilpuj, les invito, ¿no?, a que revisen el manual de Amir, que ahí está más completo. Ahora, como siempre, en cada patología me preguntan, ¿y hay tratamiento? Claro que hay tratamiento. El primer tratamiento que yo voy a encontrar en una cirrosis alcohólica va a ser la abstinencia. Así es, la abstinencia, la única forma de que yo pueda disminuir este daño que está generando, ¿no?, en mi hígado. Ahora, otro tratamiento que puedo tener, debo tener en cuenta porque es importante, son los suplementos nutricionales, que es muy importante en la hepatitis y la cirrosis. ¿Por qué? Porque yo les dije que en una cirrosis iba a encontrar esteatosis e iba a encontrar hepatitis, que es ya una complicación que ya es cuando ya estamos tomando demasiado alcohol en exceso, que no es muy frecuente, es entre el 20 al 30%, pero ya vendría ya la etapa final, sí que encontramos es la cirrosis, ¿no? También tenemos que si se encuentra el paciente ya con hepatitis por causa del alcohol, darle tratamiento a esto. Imagínense si tengo la complicación de la cirrosis por ascitis, por hipertensión portal, tengo que tratar esto. Pero ya, ¿qué pasa si esta cirrosis es muy avanzada? Ya necesito un trasplante hepático. Necesito cumplir criterios o, por así decirlo, requisitos, porque no es que yo llego, tengo cirrosis y ya, denme hígado, ¿no? No, no es así. Necesito cumplir con 3 requisitos. Uno, como les dije, abstinencia, pero aquí el mínimo es de 6 meses. Pero claro, yo puedo decir, sí, he tenido abstinencia, mínimo 6 meses, me dan mi hígado y vuelvo a tomar, o sea, vuelvo a lo mismo. Para eso necesito tener valoración psiquiátrica que indique que yo tengo ese compromiso de mantener esta abstinencia a largo plazo, o sea, que ya no voy a volver a tomar porque ya tengo mi hígado sano. Otro que tengo que tener en cuenta es descartar que algún otro órgano esté afectado por el alcohol. Por ejemplo, puedo tener alguna miocardiopatía. En este caso, también puedo tener una afectación neurológica grave, entre otras. Si yo tengo estos 3 requisitos, ¿me pueden dar un trasplante hepático? Claro, siempre y cuando se cumplan. El tratamiento, como les vuelvo a repetir, abstinencia alcohólica, suplementos nutricionales, sobre todo en la hepatitis, en la cirrosis, tratamiento para la hepatitis aguda alcohólica y pues tratamiento para las complicaciones de, en este caso, la cirrosis, ¿no? Hey, ¿quién está rayando la pantalla? Si tienen alguna pregunta normal, la pueden hacer. Están con toda la confianza. Bien. No sé por qué no puedo borrar. Ya se borró de la pantalla. Bien. Este cuadrito lo he sacado de, como les dije, del manual de Amir, que me da las características de una esteatosis alcohólica, de una hepatitis aguda alcohólica y por último de una cirrosis alcohólica.
Si yo repaso bien este cuadrito, que es prácticamente todo lo que les he dicho y todo lo que les he explicado, van a poder, digamos, repasar lo ya explicado. Entonces, en una esteatosis alcohólica, yo voy a tener que es la forma más frecuente. Les dije que era el 90%, pero que era benigna, ¿no? Porque es reversible, es una enfermedad reversible, mi hígado puede seguir funcionando normalmente, no pasa nada. Voy a tener que en la clínica mi paciente asintomático, con una hepatomegalia indolora, ¿no? El crecimiento de mi hígado, pero sin dolor, nada. Puedo seguir con mi vida normal. En el laboratorio clínico suele ser normal o puede estar elevada la AST, ¿no? Que era la transaminasa. Pero tiene que estar menor a 100. O sea, les dije, no es tan importante si es que está elevado o no. Les mencioné cuáles eran las del valor pronóstico y las de seguimiento ante una cirrosis hepática, que era la disminución de la albumina, que era la bilirrubina total y que era el tiempo de protrombina. Ahora, en el examen físico, que esto sí lo voy a encontrar tanto en una esteatosis alcohólica, en una hepatitis aguda y en una cirrosis alcohólica, va a ser el eritema palmar, voy a encontrar arañas vasculares, voy a encontrar hipertrofia parotidia. Entonces es muy característico ver y llegar a un paciente con estas famosas arañas vasculares, característico. ¿Qué más puede encontrar en una esteatosis alcohólica? En mi ecografía, un hígado hiperecogénico. Ahora, si yo hablo de una hepatitis aguda dada por el alcohol, como les dije, es la forma grave tras el consumo excesivo de este. ¿Qué encuentro en manifestaciones clínicas? Náuseas, mi paciente pérdida de peso, tal vez con caquexia, ictericia. ¿Por qué? Porque va a haber el aumento de la bilirrubina. Puede encontrar dolor en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, porque les dije que el hígado ocupaba parte del hipocondrio derecho, así como también la del epigastrio. Puede encontrar hepatomegalia y puede encontrar fiebre. Y la fiebre es indicador ¿de qué? De infección o de que está ocurriendo una inflamación en el organismo. En el laboratorio clínico ya veo que va a estar un poco más aumentado, ¿no? La transaminasa AST, pero no pasa los valores de 400. Puede encontrar aumentada la fosfatasa alcalina, pero les dije que también se puede deber por otras enfermedades, ¿no? Óseas más que todo. Veo la disminución de las plaquetas y puedo encontrar a un paciente anémico. En el examen físico, lo mismo, eritema palmar, las arañas vasculares, que eran las más características, y en mi ecografía no detecto ni inflamación ni fibrosis. Si yo paso a hablar de la cirrosis alcohólica, ya viene a ser la fase final. Y en la fase final, en la clínica, como les dije, puede ser una cirrosis compensada o una cirrosis no compensada. Si es descompensada, ya es algo grave, mi hígado no funciona normalmente, no cumple sus funciones. Y en el laboratorio clínico, aquí se puede ver, pues, ¿no? Que está ocurriendo la insuficiencia hepática, que va a estar elevada la inmunoglobulina A. En el examen físico encuentro las arañas vasculares, la hipertrofia paratoidea, que es, como les dije, característico de una persona que tiene problemas de cirrosis. En ecografía tengo los hallazgos comunes, como les dije, de cirrosis, que son la citis, la elevada hipertensión portal y eso, pues, ¿no? Entonces, ¿me sirve este cuadrito para repasar? Sí, porque es prácticamente todo lo que les explicaba en un inicio. Y pues eso sería todo. Acá está la bibliografía que utilicé. Si ustedes se animan a repasar, a entender, si es que me han entendido, genial. Si quieren complementar sus conocimientos, ya saben qué bibliografía utilicé. De repente no les he dicho todo y tal vez faltó algo que se me olvidó, de repente no entendieron algo, me lo pueden decir. Normal. Muchas gracias, Blanca, por la ponencia. Excelente ponencia. Muy bien explicado. Muy bien, chicos, para finalizar, coloquen la palabra
presente junto con su nombre en el chat, por favor. Chicos, buenas noches, gracias por su asistencia. Vamos a iniciar dentro de un ratito la trivia, lo vamos a estar enviando por acá el enlace para que ustedes puedan ingresar y para que así puedan obtener su certificado a aquellos que aprueben. Para comunicarles también que las ponencias que estaremos dando las daremos a conocer a través de los grupos de WhatsApp. Las próximas ponencias son el otro fin de semana, así que estén atentos porque por ahí vamos a poder enviar toda la información. Cualquier duda que tengan, igual pueden escribir por el chat. Así es, para que ustedes puedan acceder al certificado, ustedes debieron estar presentes en las dos ponencias, el día de hoy y el día de ayer, para que así podamos nosotros efectuar el certificado de todos ustedes. Además de que, como dice mi compañera, deben aprobar el examen o la trivia que van a hacer dentro de un poco, dentro de un rato, ¿no?
estaban interesados en la victoria, ha surgido lo mismo, con algunos seguidores. Los mismos insultos, reiterados. El compromiso en Latina es seguir siendo fieles a la verdad. Por el grupo que estoy mandando por el chat, ese es el link del grupo por donde vamos a estar mandando los certificados. Si podrían entrar por favor a ese grupo, y si ya están agregados no hay problema, pues, ¿no?